Dios es bueno y bueno en gran manera. Nosotros desconocemos el plan de Dios. Desconocemos qué es lo que Dios tiene planeado o diseñado para cada uno de nosotros. Desconocemos los detalles. Nosotros sabemos hacia dónde vamos. Eso no tenemos duda. Sabemos todo en cuanto a la eternidad futura. Y sabemos que Dios está con su pueblo hoy en día. Pero los detalles no los tenemos. O sea, los detalles de lo que Dios va a hacer hoy, lo que va a hacer mañana. Los estudios, el trabajo, la casa, andar en la calle, un accidente, un robo, un desperfecto, la energía. Los detalles no los tenemos. Pero de una cosa sí estamos seguros, que Dios está con su pueblo. Y de eso nosotros no tenemos duda, a pesar de las circunstancias. Y nosotros sabemos, de acuerdo a las Escrituras, sabemos qué es lo que Dios ha hecho. Y sabemos que Dios ha hecho una obra que nosotros no sabíamos, no la conocíamos. Y es lo que es la adopción. La mayoría de nosotros desconoce qué es una adopción. Tenemos el concepto, pero la vivencia de una adopción, la mayoría de nosotros no la conoce. Tal vez algún par que sí, que puedan decir, sí, mire, yo me crié con mi abuelita, yo me crié con mi papá, o me crió alguien que no es mi papá y mi mamá, e hicieron un proceso de adopción, aunque antes, estamos hablando antes, hace unos 20, 30 años hacia atrás, no se daba con frecuencia la adopción. ¿Qué era lo que pasaba? Ah, sí, el niño se fue con el tío y el tío lo crió. Pero no hay adopción, no había nada de eso. Sin embargo, Dios ha hecho eso con nosotros, nos ha adoptado. Y esta mañana queremos ver qué implicaciones tiene esa adopción que el Señor hizo. Y para ello vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Vamos en estos dos domingos, hoy y el próximo. Dice Efesios 1 del 4 al 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos tu palabra, Señor, en esta mañana, para que tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones. No solo a nuestra mente para entender el mensaje, sino a nuestros corazones para que seamos transformados y haya una convicción en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Amén. ¿Cómo era nuestra vida antes? Algunos pocos de los que estamos acá pueden decir, yo no sé qué es una vida antes de Cristo, porque nací en un hogar cristiano y desde pequeño me hablaron del Señor. Pero otros no. No nacimos en un hogar cristiano. Y desde pequeños nos llevaron a la cuna en la iglesia, nos llevaron a la escuela dominical y estuvimos oyendo el mensaje de la palabra. Pero la palabra de Dios nos hace ver y nos recuerda
quiénes éramos y cómo nos encontró el Señor. En primer lugar, lo que podemos mencionar es que estábamos muertos por causa de nuestros pecados. Pero vivíamos, caminábamos y dormíamos y jugábamos y trabajábamos. Pero espiritualmente estábamos muertos, según lo que dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2 y versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjense el tiempo en el que Pablo hace la mención, estabais muertos. Y estando en esa condición, Él nos dio vida. Entonces lo primero que podemos mencionar es que nosotros estábamos muertos. ¿En qué momento? Antes de Cristo. Lo segundo es que éramos esclavos y estábamos ciegos. Nosotros conocemos la historia de nuestro país y leemos de lo que ha pasado en otros países en cuanto a que han habido otras naciones más fuertes y han esclavizado a las naciones más débiles. Y leemos en la historia de los esclavos, pero no tenemos ni idea. Vemos películas sobre esa historia también, pero vivir en carne propia lo que es la esclavitud no la tenemos. Sin embargo, Dios nos ve y nos dice, ustedes estaban esclavos. Y nosotros podemos decir, yo no era esclavo. ¿Cómo no? Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie, aunque estamos hablando antes de Cristo. Estamos hablando antes de esa experiencia. Aunque nos enseñaron a pedirle a Dios de alguna manera u otra. Y había una figurita en nuestra casa y ahí se supone que era una representación de Dios. Estábamos alejados de Dios, no buscábamos a Dios, aunque en ocasiones lo buscábamos. Y además estábamos alejados, separados, excluidos de la gloria de Dios por causa de nuestra naturaleza. Pablo dice a los Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos lejos, aunque íbamos a algún templo quizás a pedirle a Dios, pero Dios nos veía alejados. Y de todo esto, además, éramos enemigos de Dios. Pero fíjese, nosotros no nos veíamos como Dios es mi enemigo, no. Era que Dios nos veía a nosotros como enemigos. Dice Romanos 8:7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces nosotros no sabíamos que éramos enemigos y nuestros pensamientos y nuestras intenciones, todo era enemistad con Dios. Bueno, estando en esa condición, así nos veía Dios. Fíjese, se lo voy a recalcar. Quiero hacer énfasis de que nosotros no nos sentíamos así con Dios. Era Dios quien nos veía hacia nosotros. Entonces, estando en esa condición, viene Dios y Él toma una decisión. No fuimos nosotros. Fue Dios el que dijo, yo voy a hacer esto. Yo decido hacer. Y en nuestro texto que estamos viendo, Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él decidió hacer una elección.
fue que le brotó a él. La palabra griega que se utiliza acá es le plujo a Dios, le brotó a Dios, de él salió. Fíjese, Dios no vio en nosotros, en los hombres, Dios no dijo, ve, aquí hay uno que vale la pena. Dios no dijo, aquí hay una mujer buena, ha sido una buena mamá, una buena hermana, una buena hija. Así, aquí hay un hombre que le ha ayudado a sus papás. Aquí hay un hombre que fue bueno con sus... No, Dios no vio nada bueno que lo motivara a él, que dijera, aquí me nace por causa de esta... No, sino que le brotó independientemente de todo lo negativo que había en la tierra, independientemente de eso, Dios, a él le nació algo. Y es que él decidió hacer una escogitación, una elección, independientemente de lo que el hombre haya hecho. Fíjese, si Dios dijera, si Dios hubiera dicho, voy a ver qué méritos ha hecho esta abuelita, una buena abuela, voy a ver todos los méritos, y eso le motivó, no, independientemente de todo lo que hayamos hecho, a él le motivó a hacer algo bueno con los que somos malos. Dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos salvó, nos llamó conforme a lo que Él quiso hacer. Ninguno de nosotros, al conocer el historial de alguien, puede tomar la decisión de decir, le voy a ayudar, aunque sea malo. Le voy a ayudar aunque sea un asesino. Le voy a ayudar aunque sea un ladrón. Le voy a ayudar aunque sea un mal hijo. No. El hombre lo que dice es, no, este es malo ya por siempre. Pero Dios decidió hacer algo a pesar de nuestros malos sentimientos. Bueno, ahora bien, ¿cómo llegó el evangelio a su vida? Yo no sé. Pero hemos pasado varios meses escuchando el testimonio de cada uno de ustedes. Cómo el Señor vino a su vida. No hemos querido predicaciones, no. Hemos pedido cómo conoció al Señor usted. No hemos querido escuchar, el Señor hizo un milagro del trabajo, del salario o de salud. No, no es eso. Es cómo el Señor vino a su vida, en qué momento fue ese encuentro. Y de cada uno de nosotros fue diferente. Pero alguien tuvo que haberle hablado. Alguien pudo haber sido un pastor, pudo haber sido un familiar, un vecino. Mire, haciendo un paréntesis, ayer anduvimos en el centro de San Salvador con mi esposa y había parecía extranjero por los rasgos y por el acento cuando él decía algo, y estaba entregando panfletos. No, no eran panfletos, era un papelito así, mire, de pequeño, donde explicaba el evangelio en pocas palabras. Yo dije, o sea, yo lo vi y sabía lo que era, y yo se lo fui a pedir. Por dos cosas. Una, para ver el mensaje, y la segunda, para animar al hermano. ¿Cuántas personas no pueden haber recibido el mensaje y haber sido desafiados o ser desafiados con ese papel chuco, un papel insignificante, el papel en sí?
Y solo Dios sabe que quien lo vaya a leer en ese momento, Dios le pueda hablar a su corazón. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que en la multiforme sabiduría de Dios, Dios le habló el evangelio a cada uno de nosotros de maneras distintas. Pero quien nos habló no generó fe, no hizo que brotara algo en nosotros, no. No es más que un instrumento para que Dios obre en el corazón nuestro. Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo andaba hablando el evangelio y en Pablo pudo haber habido un temor de hacerlo, de que le iban a hacer algo. Miren, el Señor no le dijo, no te va a pasar nada, no le dijo eso. El Señor le dio ánimo a Pablo, ¿cómo? Yo voy a estar contigo. Aquí estoy yo. Tú solo habla, diles, cuéntales. Y lo que va a pasar en ellos al escuchar es uno que van a decir, no, tengo sueño, no quiero ir a Pablo. Cállate, Pablo, tengo sueño. Otros se podrían haber molestado con Pablo, ir a agarrarlo y golpearlo y que se calle y va a ir a meterlo preso. Pero otros que el Señor les está diciendo, yo tengo pueblo ahí. Eso solo Dios sabe cómo el corazón es despertado. No importa lo que haya pasado, no importa lo que haya sucedido el día anterior o el año anterior, no importa. Pudo haber sido un evangelista de la calle, un programa de televisión, un panfleto. Y además el Señor hace algo que el hombre no puede imitar y tampoco provocar. Y es que cuando Dios habla al corazón de una persona, esa efectividad no queda en duda. Romanos capítulo 11, versículo 29 nos dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hay una garantía de que la obra de Dios no se va a terminar porque alguien diga, ni porque alguien la procure. No es el predicador callejero, no es el evangelista. Es que el llamado que hace el Señor al corazón, ese llamado, ese es el que no podemos imitar ni provocar, y solo permitir que el Señor haga la obra en nuestras vidas. Entonces, hermanos, lo que estamos diciendo es cómo Dios toma la iniciativa para hacer esta obra en nosotros. Dios no lo buscó a usted por buena gente. Quiero hacerle énfasis en esto. Dios no nos buscó a nosotros porque haya una hastía de algo bueno. No porque haya de buenos hijos, no. Dios no vio nada bueno en nosotros. Y aún así, Él quiso que nosotros fuéramos perdonados. Y el Señor hace una obra y Él hace una adopción, porque no éramos hijos de Dios. Aunque teológicamente hablando, sí, éramos hijos de Dios por creación. Pero viene Dios y
como espiritualmente estábamos muertos, nos dio vida y en esa vida nos tomó, nos adoptó como hijos. ¿Quién era nuestro Padre? Como dijo el Señor Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, esa paternidad del maligno sobre nosotros es la que el Señor viene y corta y dice, ahora son hijos míos. Y entonces viene el Señor y hace una adopción y nos arrebata de las manos del maligno. Mire, va, con eso más. El Señor no le preguntó a Satanás, ¿me los quieres dar como hijos? No. Tampoco Satanás estaba ofreciendo nuestra vida a Dios diciéndole, Señor, ¿quieres tú a estos hijos malos que no sirven? No. Fue decisión del Señor tomar su vida. Ya la van a arreglar, no se preocupe, sí, ya va a salir, espérese. Y entonces el Señor hace esa adopción y somos arrebatados de la mano del maligno. Somos arrebatados porque Él no nos quería soltar. Nuestro papá anterior no nos quería soltar, no nos quería dejar. Y en ese arrebato, nuestro texto en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, entonces aquí entra en juego un término que en la adopción no conocíamos. Él nos adopta y nos dice, vaya, yo los voy a adoptar como hijos, pero con una condición. Fíjese bien, los voy a adoptar como hijos para que sean santos. Ya no con la misma vida de antes. Ya no con la vida que tenían con el papá anterior. Ya no esa vida. Sino que yo los estoy apartando del mundo. Ya no más en esa vida. Primera de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, aquel que os adoptó, aquel que os sacó del mundo. La idea es, el plan de Dios es, los saco del mundo para que ya no vivan igual. Hermano, le estoy diciendo algo delicado, porque el Señor lo que dice es, te estoy adoptando para que salgas de esa familia, salgas de ese ambiente y vivas en santidad. Hemos sido escogidos para ser una nación santa. Pero Señor, y no puedo seguir en la misma vida. No puedo seguir emborrachándome, no puedo. Te estoy sacando del mundo para que ya no vivas igual que el mundo. Pero ya no puedo engañar a mi esposo, engañar a mi esposa, ya no puedo ser infiel. No, ya no más. Porque te estoy llamando para ser una nación santa. Te he adoptado para que vivas diferente. Te estoy sacando de esa vida para que ya no continúes igual. Te estoy apartando del mundo para que vivas para Dios. Estamos en el mundo,
pero no somos del mundo. Ahí está, mire. Dice Juan 15:19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Mire, hermano, usted sigue viviendo probablemente en la misma casa de hace 5 años, 10 años, 15, 20, no importa. Usted sigue viviendo en la misma colonia. O si no es en la misma colonia, en la misma ciudad. Si no es en la misma ciudad, en el mismo departamento, en el mismo país, donde sea. Pero el punto es que el Señor nos está diciendo, vives ahí, pero no perteneces ahí. Tu vida ya no es de la vida anterior. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hemos sido escogidos por Dios. Hemos sido sacados del mundo por Dios. Hermano, quiero hacerle énfasis. Yo no le he sacado a usted del mundo. Yo no puedo hacer esa obra. Yo no puedo salvar a nadie. Yo no puedo. Ha sido Dios el que ha hecho esa obra con propósito. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Fuimos escogidos del mundo, fuimos sacados del mundo, no para seguir viviendo igual. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Mire, hermano, usted puede pensar, me queda grande la camisa. Lo que Dios está estableciendo es más difícil de lo que yo vivía en el mundo. En el mundo yo hacía lo que quería y disfrutaba y no me importaba nada. Con tal de que no violara las leyes naturales, las leyes civiles, yo no tenía ningún problema. En las leyes no dice que no puedo tomar, no hay problema, yo lo puedo hacer. Pero lo que el Señor me está diciendo, que Él me ha predestinado para que sea hecho conforme a la imagen de su Hijo, ahí ya no juego. Eso está difícil. Que yo sea conforme a la imagen del Hijo. Sabiendo que vengo de una vida pecaminosa, que mis intereses, mis intenciones, mis pensamientos, todo es en contra de Dios. Y entonces, ¿cómo pues? Irrevocables son los llamados de Dios, los dones de Dios. No, usted no puede renunciar y decir, yo renuncio a mi salvación. El llamado, el desafío de Dios es, te he adoptado, te he rescatado, te he sacado del mundo para que ya no vivas igual y que ahora vivas conforme a la imagen del Hijo de Dios. Domingo a domingo venimos y escuchamos un mensaje. Y hoy el día miércoles también podemos escuchar un mensaje. Ya terminamos la introducción de Primera de Corintios. Pero cada vez que usted oye el mensaje o lee algunas palabras ahí, esto no es simple información, hermano. Lo que usted lee en su Biblia no es simple información, es para que hagan una obra de transformación y que sea vivida durante la semana y durante el mes. O sea, no es solo
como que fuera a una clase, a una escuela y ya después ya. Pero hay cosas en la escuela que necesita recordarlas y necesita ponerlas en práctica. Y necesita, si fue a la escuela, conocer las reglas ortográficas y eso le van a servir toda la vida. Y lo que aprendió en matemáticas de multiplicar y sumar y dividir, y todo eso le va a servir para la vida. Pero hay cosas que usted ve del plano cartesiano y de otras cosas que usted dice, ya, ¿en qué me va a servir eso? No sé. Tal vez en algunas carreras específicas. Pero lo que quiero llegar es que hay enseñanzas que usted necesita ponerlas en práctica y que no se le olviden, porque le van a servir toda la vida. Igual es con el Evangelio. El propósito no es que usted se aprenda la palabra en griego, no, eso no. El propósito es que lo que usted oye, que lo que usted lee, sea vivido el día siguiente y el resto de su vida. Que impacte la palabra de Dios, que nos transforme la palabra de Dios y que quede. Tito capítulo 2, versículo 11. Mire cómo lo pone el apóstol Pablo a Tito. 2, 11 en adelante. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Que así vivamos. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pablo lo que está diciendo es, así debe de ser el andar de los hijos de Dios. Un pueblo que viva sobria, justa y con piedad, teniendo misericordia del pobre, del enfermo, del necesitado, del amargado, del enojado, del violento, del celoso, teniendo misericordia de toda esa gente que necesita de Dios. Pablo lo que está determinando es que haya un cambio de vida en nosotros. Y lo tercero que queremos ver en esta mañana es lo que dice nuestro texto de hoy, la base de Efesios 1, en el versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La adopción es una consecuencia del amor de Dios y tiene como propósito manifestar el amor de Dios. La adopción que el Señor ha hecho de nuestras vidas es manifestar ese amor. En Romanos capítulo 5, versículo 10, nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Siendo enemigos de Dios, siendo enemigos, mire hermano, usted a un enemigo no le va a dar pan, naturalmente hablando. A un enemigo no le va a dar agua, no le va a dar una comida, no. Al enemigo es de lejos y yo si te puedo quitar de la vista, te voy a quitar. Pero vino el Señor y al vernos como enemigos, dice que manifestó su amor para con estos enemigos. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender en nuestra mente y en nuestro corazón que siendo enemigos de Dios, Él manifestó su amor con nosotros.
Entonces, Gálatas capítulo 4. Si Dios ha manifestado amor con sus enemigos, dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 5. Para que redimiese, mire aquí entra la redención, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dios está dejando por sentado que el Espíritu de Dios está en nuestros corazones y que ese Espíritu en nosotros nos lleva a clamar, Abba, Padre, siendo enemigos de Dios. Siendo enemigos, ahora venimos en humildad delante de Dios a decirle, papito, gracias. Gracias porque me adoptaste siendo enemigo, siendo pecador, estando muerto, estando alejados. Esa adopción refleja el amor de Dios para que haya un amor en nuestros corazones por nuestro Padre. Primera de Juan capítulo 4, versículo 19. Mire a lo que nos lleva la adopción. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios lo que está diciendo es lo normal en este tipo de relación. Cuando Dios dice, yo te estoy adoptando como hijo, ya no sos mi enemigo, ya no estás alejado, ya no eres muerto, ya no estás muerto, estás cercano, te he perdonado para una nueva vida. Se sobreentiende de que eso ha de producir un amor por gratitud a nuestro Padre Celestial. Hemos sido adoptados porque es una adopción que nos lleva a amar a Dios por gratitud. Bueno, hermanos, a manera de conclusiones, lo que podemos decir es que hemos sido adoptados como hijos para vivir cerca del Padre, de nuestro Padre. No solo los días domingos, no solo los días miércoles, no solo cuando agradecemos por la comida. Hemos sido adoptados como hijos para ya no ser igual a los del mundo, para ya no vivir igual, para ya no hablar igual que ellos. Y hemos sido adoptados como hijos por amor y para amar al Padre. El llamado de Dios a nuestras vidas es, te he adoptado para que vivas diferente. No solo para que hagas cosas diferentes los domingos en la mañana, no solo para eso, es para que tu vida sea diferente. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque te podemos llamar Padre nuestro. Antes éramos enemigos. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Antes éramos enemigos. Éramos enemigos tuyos, Señor. Padre, pero ahora nos acercamos a ti por haber sido adoptados como hijos. Porque has manifestado tu amor, Señor.
Padre, gracias. Gracias porque te podemos llamar papito. Abba, Padre. Oh Dios. Oh Padre. Eres nuestro Padre. Podemos no tener un padre natural. Podemos no tener una mamá natural. Pero tenemos al Padre por excelencia. Tú has dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. No te vemos, Señor. No te podemos tocar, Señor. Pero sí podemos creer lo que tú has dicho, que estás con nosotros todos los días. Y si estás con nosotros todos los días, es para que ya no vivamos igual que antes. Es para no seguir en el mismo estilo de vida. Es para ya no ser la misma persona de antes. Hemos sido adoptados en amor para amarte a ti, Señor, sobre todas las cosas. Padre, gracias. Oh Dios, gracias, Señor. Padre, gracias. Porque te podemos llamar Padre nuestro. Y porque ahora estamos cercanos a ti. Hemos sido hechos cercanos por amor, por gracia, por la sangre de Cristo, para que ya no vivamos igual. Gracias porque hemos sido adoptados. Gracias porque usaste a alguien para hablarnos. Gracias porque usaste una circunstancia, una enfermedad, un accidente, un pastor, un evangelista, alguien, algo. Y me hiciste el llamado, Señor. Y ese día te dijimos, heme aquí, perdóname, ayúdame, sálvame. Y tú nos adoptaste como hijos. ¡Oh, gracias, Señor! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Se apagó. Gracias, Cristo. Enemigo fui. Yo me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Hoy me acerco a ti, enemigo ya no soy. Tu gloriosa gracia derramaste sobre mí, misericordia hasta el fin. Gracias, Señor. Sangre lavó mi iniquidad. Gracias, Cristo. La ira del Padre se aplacó. Gracias, Cristo. Tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. De mi alma quiero vivir por ti. De mi alma quiero vivir por ti. De
Gracias, Cristo. La ira del Padre se aplacó. Gracias, Cristo. Yo me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Padre, gracias. Gracias porque nos has adoptado como hijos y nos has sacado del mundo para que ya no vivamos igual que el mundo, para que seamos diferentes, Padre. Gracias. Y esto solo lo puede lograr Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, Señor Jesús.